Buenas tardes, chicos. Hoy día vamos a tratar un nuevo tema, la sociedad colonial del siglo XVIII. Algunos de nosotros, o muchos, hemos leído eh, los comentarios reales, cuyo autor es el Inca Garcilaso de la Vega, quien nació en el año 1539 y murió en el año 1616. Él era hijo de una noble inca y de un capitán español. Muy bien, él vivió en el tiempo de la colonia, en el tiempo del virreinato. Pero vamos a hacer una descripción cómo era la sociedad durante el siglo XVIII. Era una sociedad dividida en estamentos. La sociedad colonial conformada por tres grupos étnicos: europeos, nos referimos específicamente a los españoles, los indígenas, vemos aquí con el puntero láser, y los africanos. Estos dos grupos sociales, los indígenas y los africanos, eran grupos marginados, sobre todo los africanos. Indígenas les decían a los peruanos, a los verdaderamente peruanos, a los indios. Los africanos vinieron para realizar los trabajos forzados durante la colonia. No se les conocía ningún tipo de derechos y tenían el trato de esclavos. Entre los siglos XVI y XVII, la sociedad colonial quedó dividida en dos repúblicas. La primera, República de Indígenas, y la otra, la República de Españoles. En el siglo XVIII, el mestizaje aumentaba. La corona española trataba de mantener el control de estas poblaciones. Pero vamos a ver ahora qué es el mestizaje. El mestizaje era la unión de un español con un indígena. Los mestizos eran los hijos de las uniones entre los españoles e indios. En el siglo XVI, el Inca Garcilaso de la Vega fue uno de los primeros en reconocerse como mestizo. La situación legal de los mestizos no era reconocida en las colonias. Según las leyes, no eran considerados ni españoles ni indios. Los mestizos eran despreciados. Ya muchos españoles los consideraban conflictivos. En el siglo XVIII, su situación cambió. Se volvieron comerciantes, arrieros, y algunos formaron hasta parte del ejército realista. Muy bien, algunos llegaron a ser soldados del rey. Con las reformas borbónicas, que posteriormente veremos, se les impuso el pago de tributos, lo que originó más conflictos en la sociedad colonial. Aquí les presento una imagen y les vuelvo a repetir. ¿Quiénes eran los mestizos? Los mestizos eran hijos de españoles con indios. Aquí vemos a un español, nótese por su forma de vestir, y aquí una indígena, también nótese por su forma de vestir. El resultado, un mestizo. Como les vuelvo a repetir, el mestizo más notable fue el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Qué eran las castas? También aparecieron las castas durante la colonia. Eran subgrupos raciales producidos por el mestizaje. Recuerden que les dije que aparecieron tres grupos étnicos: los españoles o los europeos, los indígenas y los africanos. El intento de clasificar a los grupos raciales en el virreinato dio origen a las castas. Ya, ¿cuándo se originan las castas? Cuando el virreinato trata de clasificar a los grupos raciales. ¿Cuáles eran las castas coloniales? Español con negra salía un mulato. Mulato con española salía una morisca.
Chino con India, salta para atrás. Negro con indio, le decían Sam. Aquí tenemos el ejemplo de las castas coloniales del siglo XVIII. Aquí, un español con una negra nacía un mulato. Un indio con una española nacía un mestizo. Y aquí hay otra más. Una negra con un español, un mulato. ¿Ya? Una negra con un indio que salía un salta para atrás. Bien. Pero se dio otro fenómeno, la movilidad social. ¿Qué era la movilidad social? A pesar de las diferencias sociales entre los grupos y las castas, la situación para estas poblaciones fue mejorando hasta mostrar cierta movilidad social. Los criollos pagaban cierta cantidad de dinero para acceder a cargos públicos. Recuerden, los criollos eran hijos de españoles, pero nacidos en el Perú. Los mestizos se dedicaron a ciertas actividades económicas, lo que mejoró su situación social y económica. Los indígenas seguían pagando tributos y dependían de las autoridades coloniales. Aquí les voy a dejar las actividades que ustedes presentarán para reforzar su aprendizaje. Bien, solamente son 4 preguntas. Muy bien, chicos, este es el tema de hoy día. Muchas gracias por su atención y será hasta una nueva oportunidad. Gracias.